Hola, hace un tiempo la aplicación Max o el canal Max o el servicio Max, que de hecho es HBO, y aquí empiezo a hacer paréntesis porque ese se siente raro y se siente como servil cambiar la propia costumbre de llamar a algo por un nombre para llamarlo por otro nombre, ¿no? Como empezar a llamar Twitter X o HBO, decirle Max. Y también es ridículo que se sienta abusiva la exigencia de empezar a decirle de otra manera, porque qué más da. Pero el caso es que nos hace darnos cuenta de que esos objetos que forman parte de nuestra vida no son cosas, sino marcas, ¿no? Y las marcas pueden cambiar de nombre rápidamente, las cosas no. Y eso tiene que ver con nuestra consideración con las palabras. Y en fin, no es de eso que voy a hablar. La HBO o Max me empezó hace unos meses a recomendar una serie, o lo que yo pensaba que era una serie que se llama La Promesa. Salía como The Promise y yo luego vi que era española y no le había prestado mucha atención y el otro día, como se acabó White Lotus, entonces quería ver algo y empecé a verla. Hace un tiempo ya hablé de las telenovelas cuando hice un monólogo sobre el regreso de Betty la Fea, así que me imagino que diré cosas que ya dije en ese momento, pero también, ¿qué más da? Entonces empecé a ver esta serie que se llama La Promesa y resultó que era una telenovela. Y es buenísima. em, y es una especie de Downton Abbey. O sea, creo que es más o menos copiada de Downton Abbey o Downton Abbey le dio la idea de hacerla al escritor con telenovela mexicana y con y en Andalucía y con algunos personajes que tienen acento andaluz, que es el acento que más vale la pena oír en el mundo. Entonces tiene elementos irresistibles. Y es mucho más brutal que Downton Abbey. En el primer episodio hay un asesinato de una mujer y muy poco después del comienzo una madrastra mata al hijastro, que es el heredero del marquesado de Luján. Y mucho después resulta que esa madrastra quiere meter al manicomio a la hijastra. Ya en los primeros episodios de la primera temporada hay una pregunta sobre si una mujer abortará o no. Hay un conato de aborto, un conato de neonato y hay una violación y es así muy escandalosa. Entonces hay mm, gran sobriedad de la aristocracia inglesa trasplantada a España, pues aristocracia española, pero muy a la inglesa. Y, y gran escándalo de lo que pasa. Resulta que hay una chica que se llama Hannah, que cuando niña vio que mataban a su madre y su madre le dijo que se escondiera con su hermanito que era un bebé. Los hombres que mataron a su madre, unos jinetes embosados, luego le dan alcance y ella se lanza por un precipicio a un río, se lanza por un barranco, pero entrega al bebé. La telenovela empieza con esto y luego, mucho tiempo después, reaparece ella pidiendo trabajo en un palacio que se llama La Promesa, porque la enseña de la promesa, ella la había visto, la misma que ondea en una bandera sobre el alcázar, la había visto ella en el anillo de uno de los hombres que mató a su madre. Entonces hay una venganza y un deseo de recuperación, tipo Conde de Montecristo. Eh, y entonces esta telenovela nos traslada también a la época de los folletines, ¿no? Además tiene lugar a comienzos del siglo XX, en 1910 o así. Y entonces remite a estas novelas por entregas.
Pues me hizo pensar también en la expectativa de la venganza y que corre paralela a la expectativa del amor. Yo suelo hablar de que los finales dramáticos, los finales de la literatura son el amor y la muerte, que los dos son una separación y los dos son una unión. Pero estaba pensando en estos otros dos finales de el amor, la consumación del amor y la consumación de la venganza, no el matrimonio y la muerte, sino la consumación de los sentimientos. O sea, en el lugar de el final obligado de la muerte estaría la muerte del otro, como la consumación de la venganza. Bueno, hay entonces la trama principal de esta chica que quiere vengarse y quiere recuperar a su hermano, saber qué hicieron con él, vengar a su madre a la que asesinó a alguien de ese palacio, pero enseguida, desde luego, que ella empieza a trabajar como criada en este palacio, se enamora de el señorito, del hijo segundo. Y muy pronto la patrona, que es la marquesa, mata al primogénito del marqués, que es el heredero. Esta madrastra, que es también la suegra, será la mala, y la chica y el chico, la criada y el señorito, se enamorarán. Hay también tramas secundarias. Está otra hija de la marquesa, que es la señorita Leonor, que es muy fantasiosa y es el reflejo de la espectadora, de la televidente de la telenovela. Se enamora de un lacayo que se llama, no me acuerdo todo, y es un huevón, y eso es muy bueno, ¿no? No es heroico ese lacayo, sino como atolondrado, quiere una cosa como quiere la otra. Hay también el varón, que es el padre de la marquesa, que es horrible, o sea, el suegro, sí, el padre de la suegra, entonces se va escalando por estos escalones oblicuos de parentescos políticos, donde se encuentran, pues se va encontrando los obstáculos para el bienestar y el amor y la concordia. Entonces decía que hay un varón que es realmente horrible y cada vez que aparecía yo tenía que adelantar. En esa telenovela tiene el atractivo que me sorprendió desde el comienzo de que hablan bien. Hay un léxico variadísimo y es hermoso oír palabras que realmente no se oyen mucho por ahí, no solo porque sean anacronismos, sino porque son palabras precisas. Y entonces me pareció un halago oír eso. Y entonces empecé y vi como 8 episodios de un tirón. Y eso me hizo preguntarme también la disposición a ver 8 y a ver 20, y luego vi 20 más. Pero luego me di cuenta de que había como 500 y dije, no, yo tengo que parar esto. Tengo que parar esto. Estaba como en un torbellino de irracionalidad en la en el que empecé a pensar, bueno, ¿y si yo me dedico a ver esta telenovela durante 2 semanas y de verdad no hago nada más ni hablo con nadie y me meto aquí y hago que esta sea mi vida? Entonces eso me hizo preguntarme sobre los acontecimientos de la vida de uno, cómo uno quiere que le pasen cosas o quiere que no le pasen cosas. Y uno a veces se pregunta, pero voy a estar así por el resto de mi vida haciendo lo mismo y pues ojalá que sí, ojalá tener una vida sin acontecimientos, pero uno también quiere cuando es más joven sobre todo acontecimientos. Y entonces me puse a pensar si muchas veces yo no me busqué acontecimientos para tener cosas que contar, para volverme una telenovela para mis amigas. Y como yo últimamente sobre todo escucho cosas que me cuentan porque de verdad no tengo mucho que contar de mi vida. Y entonces pensaba en que tengo muchos acontecimientos de lectura y de escritura y uno de los acontecimientos es pues esta telenovela que me empecé a ver y cómo los acontecimientos de ahí tomaban el lugar de acontecimientos de mi vida. ¿Qué acontecimientos hay? Los luctuosos y los del deseo, ¿no? Bien. Luego me pregunté si yo me encerrara en un convento, que a veces
A veces creo que es algo deseable, aunque realmente luego no, y es algo que no voy a hacer. Me dejarían ver telenovelas y leer novelas. Eh, pues entonces, como decía, creo que al final van a ser 700 y pico episodios, así que tuve que conscientemente arrancarme de la telenovela y decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ponerme a ver esto, iba a decir a perder el tiempo, pero ¿qué significa perder el tiempo, no? ¿Por qué habría de ser perder el tiempo estar ahí atenta a unas vidas ficticias cuando gran parte del tiempo de uno, por lo menos parte, se ocupa de oír sobre la vida de los otros, ya sea por los noticieros o por los chismes? Entonces no creo que sea perder el tiempo, pero sí en, en una actitud pasiva, oyendo historias. Bueno, entonces cuando decidí cortar por lo sano y dejar temprano ese vicio antes de que se llevara lo mejor de mí, empecé a ver los avances de los episodios siguientes. O sea, no me veía el episodio, sino al final de cada episodio lo que iba a pasar en el episodio siguiente, porque ahí extraen lo más importante, y entonces quería saber qué iba a pasar. Pero entonces vean qué curioso todo lo que esto hace con el tiempo. La telenovela se llama justamente La Promesa. ¿Y qué es lo que te promete una telenovela? Ver el final. ¿Qué es el final? El matrimonio. Y en este caso también la consumación de la venganza, más todos los finales de las historias secundarias. Pero entonces yo, al dejar de ver el episodio completo y al empezar a ver solo los avances, iba de promesa en promesa. Estaba viendo solo lo que se prometía que iba a pasar. Además, me pareció que esta telenovela tenía algo en particular, y era que no, que entre los avances hacían la trampa de que no mostraban solo avances de cosas que iban a pasar en el capítulo siguiente, sino que pasarían mucho después. Entonces, el resultado en suma era que uno no estaba nunca en el momento en el que estaba. Era una evasión total. Incluso ver la telenovela, seguir la telenovela como empecé a seguirla, que era no viendo los episodios, sino viendo las promesas de la promesa, era una evasión de la propia telenovela. O sea, no solo estaba usando la telenovela para evadirme de la reflexión sobre el acontecimiento de la propia vida, sino que estaba viéndola así para evadir la propia telenovela. Bien, empecé a buscar noticias en los medios de España sobre la telenovela. Entonces me enteré de que en un momento dado, muy adelante, se muere la protagonista, que me pareció muy particular para una telenovela. Se muere la protagonista y sin embargo la telenovela sigue. Me pareció único. Eh, y me enteré de una cosa extraordinaria, y es que, y esto no por noticias, sino viendo avances de 120 capítulos después, el chico, el hermanito de la protagonista, de la que se vuelve criada para entrar al palacio y para infiltrarlo, que es también entonces un espía, entonces también una historia de espionaje, el hermanito lo han adoptado en ese palacio, al hermanito que ella quiso salvar, pero que quiso entregarles a los jinetes que mataron a su madre. Y entonces este, que se llama el joven Curro, eh, resulta que es un tipo antipatiquísimo cuando ella lo conoce, y trata muy mal a la servidumbre, tiene un trauma de abandono que lo hace ser así también. Pero entonces vi que muchos episodios después este joven Curro, al que han criado como nieto del varón horrible que dije antes, aparece como lacayo. O sea, de repente tiene que pasar, quién sabe, quiero saber qué pasa para que esto suceda, porque me parece una vuelta de la trama genial. Tiene que pasar una temporada convertido en lacayo del mismo palacio del que es señor. Parece como de las mil y una noches eso. Bien. Entonces decía que me enteré de cosas que pasaban mucho después. Y entonces que toda coger la telenovela tarde, o sea, cuando ya se han grabado tantísimos episodios, me hacía poder viajar en el tiempo, ¿no? Y ver el futuro de la telenovela. Entonces vean todos los mecanismos que tiene la ficción que le permiten a uno comandar su vida y el tiempo, y
por cuántas razones es tan atractivo, son tan atractivas estas novelas por entregas que fueron tan atractivas para Madame Bovary y la enloquecieron. Pero bueno, y entonces, claro, me puse a ver también escenas de YouTube, el matrimonio entre la criada, nuestra heroína Hannah, y el señorito Manuel. Eh, y me acordé que hace poco fui a un pueblo y dejé el carro en un parqueadero y luego cuando volví al parqueadero vi que el joven del parqueadero estaba oyendo unos audios de resumen, que eran evidentemente un resumen de una trama y dicho muy rápido. Le dije, ¿qué es eso? Porque nunca había oído nada de ese género y él me dijo, no, son los resúmenes de no sé qué serie que él se estaba viendo y me pareció rarísimo. Es entretenimiento. Y yo, le dije, ¿por qué lo oyes en vez de verte toda la serie? Creo que era Juego de Tronos o algo, alguna de fantasía. Y él me dijo, no, porque es muy larga y no sé, me dio pereza. En todo caso, vuelvo a oír los que ya vi porque me gustaron. Vuelvo a oír el resumen de los que ya vi. Por cierto, en ese parqueadero, uno se tenía que meter como por unas zarzas, como por una maleza, para salir y yo me metí y él me gritó, eso es ortiga. Y sin embargo yo ya me había metido y me picó la ortiga todas las piernas y me urtiqué. Y lo digo porque estuve muy contenta diciendo ese verbo que nunca había podido usar durante unos días. Además del placer que tiene la urticaria en medio del dolor, de la herida, de lo irritante, qué placer hay en la irritación, qué hace la irritación que salga. Bueno, cierro ese paréntesis también. Esta telenovela lleva solo como 2 años. Entonces hay como tantos episodios como días. Es una telenovela que se emite por las tardes diariamente en España. Entonces es casi como si fuera tiempo real. Y en realidad no es que pase mucho. No es que pasen muchas cosas. Medio no pasa nada. Medio, medio que siempre es la promesa de que algo va a pasar, pero nunca llega a haber grandes cambios. Porque yo ayer me puse a ver como el episodio, no sé, 200 y Hannah seguía vestida de criada, así que todavía no había sucedido lo que uno espera que suba, que es el ascenso de lo subterráneo donde están los criados a el palacio. Entonces pensaba en esa salida que yo esperaba de Hannah en la condición de criado, de servidumbre, como una condición que uno concibe como temporal, como si fuera una penitencia o como si fuera un secuestro. Y pensaba también en cómo yo ayer, cuando ya veía los episodios sin orden, sino cualquier 5 minutos de cualquier episodio, después, meses después, ya me aburría al verlo. Entonces, cómo yo estaba saliendo de una adicción. Y cómo salir de una adicción es salir de la temporalidad que la adicción te propone. ¿Sí? Cuando yo, después de haber quedado en el episodio 28, vi el 134 y ya me empecé a aburrir porque ya había salido de el ritmo. Y me pregunto si es así con todas las adicciones, si básicamente lo que las adicciones te proponen es una manera en que pasa el tiempo de la que tú te puedes salir. Entonces estaba pensando en ese salir de esa adicción y en el salir de criada de estas personas de la servidumbre, de una servidumbre pues antes de los derechos laborales además. Y estaba pensando si ver la telenovela eh, como cautiva, la telenovela sobre la servidumbre, o que en parte es sobre la servidumbre de un palacio, no es en sí mismo como la venganza de esa servidumbre del palacio porque tú estás siendo cautiva y estando al servicio de esa historia de los sirvientes. Eh, bueno, también pensé en los actores, o sea,
Esta gente que tiene que grabar 700 episodios, que tiene que grabar horas y horas y horas a la semana, pues no tienen mucha vida aparte de el estar rodando esto. Es decir, está en personaje gran parte del tiempo y sí tiene que ser enloquecedor estar en ese personaje tanto tiempo. Hay algo de emocionante en que España haga una telenovela mexicana. En ese retorno, en esa respuesta, en esa mímesis, hay algo emocionante para los latinoamericanos. Que España retome esa tradición cuando en España ya se había hecho como un invento que para mí es el antecedente de las telenovelas, que es la comedia de capa y espada del siglo de oro. Y que además le ponga la aristocracia, que no hay en las telenovelas mexicanas o venezolanas o colombianas, pues porque en América no hay aristocracia. La aristocracia tiene una cosa en particular y es que introduce en el tema de la telenovela el asunto de la herencia de un título. ¿Cuál de ustedes, cuál de los hijos va a sobrevivir? ¿En cuál va a sobrevivir el Marqués de Luján? ¿Cuál se va a llamar también Marqués de Luján? Entonces se trata también de esa, cuál va a ser inmortal, ¿no? Entonces se encuentran lo heroico con lo telenovelesco latinoamericano. Y entonces está también la relación entre los criados y los señores. ¿Cuáles criados van a poder casar, como dicen en la telenovela, con los señoritos o las señoritas de modo que asciendan? Y entonces uno pensaría, es un sueño democrático de ascenso, de en realidad todos somos iguales y cualquiera puede ser conde. Pero no, es más bien como un sueño mitológico, el de la criada que asciende y se vuelve inmortal porque se va a volver marquesa. Pero también los criados viven en este submundo, abajo del palacio, y pensaba yo si no era también un lugar de inmortalidad, ese subsuelo del que surge todo. Eh, Pensaba desde luego en la novela familiar del neurótico de Freud, en esta teoría que es obvia de cómo en algún momento tuvimos esas fantasías a las que luego accedemos de que somos adoptados o tenemos otros padres, ¿no? Y como eso está en las telenovelas. Yo en realidad tengo otros padres, en realidad mis padres son reyes y yo soy una princesa, que está detrás de las telenovelas latinoamericanas. Pero pensaba también en la mezcla entre eso y el, el Dos Mundos de Downton Abbey, que retoma esta telenovela, el mundo de los aristócratas y el mundo de los sirvientes, que viven, sin embargo, en una misma casa. Entonces, hay un deseo prohibido por clase que es espejo de la prohibición del deseo entre hermanos. En ambos casos, en la casa pobre promiscua, en la que todo el mundo duerme en la misma cama, y en la casa rica, en la que todo el mundo vive con mucho espacio, pero viven los criados con los amos, hay la amenaza de que se consume un deseo prohibido, prohibido en un caso por el tabú del incesto y en otro caso por la clase. Eh, y entonces está el sueño y el espectro de el amar al hermano, ¿no? De la ilusión de la igualdad. Voy a amar a la criada o al señor en caso de que seas criada si puedo ver que es mi igual, pero poder ver que es mi igual es poder ver que es mi hermana y ahí hay una amenaza de incesto. Y de hecho en la trama también lo hay, porque en el momento en que esta criada es distinta de todos, pues porque en realidad procede, tiene un origen noble, pero ese origen noble entraña la amenaza de que en realidad sea la hermana bastarda de el señorito del que se enamora, con lo cual también estaría prohibido amarla por ese lado. Esto es especialmente interesante en el contexto latinoamericano, porque pues los latinoamericanos y las latinoamericanas somos descendientes de una violación, efectivamente, de la pareja entre una cautiva, de una manera u otra,
y un señor y un conquistador, ¿no? Entonces, la telenovela, la historia de la que procede y el que procede de esa unión entre sirviente y amo, pues nos toca esa fibra del inconsciente colectivo, creo yo, también. Y está en el descubrimiento de que vas a llegar a ser noble, porque en realidad fuiste noble en el pasado. No solamente hay pues la novela familiar, de que crees, te desconectas de tus padres y crees que en realidad procedes de otro lado, y no solamente está la telenovela latinoamericana y la historia latinoamericana de desciendes de qué indígena, de qué otro linaje perdido, sino que está también pues la ilusión con llegar a ser heredero de ti mismo, con llegar a ser rey de ti mismo, porque todos los hombres y las mujeres estamos destinados a regir un reino que es nuestro propio reino, ¿no? Entonces a todo eso apela la telenovela. En todo caso, también está la pregunta de quién es el padre. Ninguno de nosotros, aunque lo sepamos con toda certeza, sabemos quién es el padre. La vida busca el padre porque la madre se sabe cuál es. Y quién es el padre significa también, no saber quién es el padre significa también no saber cuál es nuestra tierra, cuál es nuestra herencia. Entonces es genial que la telenovela se llame La Promesa, porque justamente la historia sobre la propia filiación, la pregunta por cuál es mi lugar, estoy en una servidumbre, y cuál es mi lugar de libertad, y cómo mi lugar de libertad coincide con un lugar de poder, y cómo puedo acceder a ese lugar de libertad y de poder a través del amor, de que me ame aquel a quien amo, de que haya esa coincidencia y de que aquel a quien amo pueda rebelarse contra las convenciones sociales para amarme, porque es señorito y yo sirvienta. En fin, allí está, decía, la promesa de encontrar el propio lugar, ¿no? El camino, el sentido de la propia vida. Pero en estas telenovelas de 800 capítulos y diarias, la promesa se incumple todo el tiempo se está incumpliendo. Y entonces terminan coincidiendo con los días de la propia vida, y entonces eso me lleva otra vez a la fantasía de, bueno, ¿y si me quedo viendo esta telenovela en vez de vivir? Hay otra cosa en esta doble escena de los amos y los sirvientes, de la parte de arriba del palacio y las partes de abajo, las bolsas estas donde viven los sirvientes, que es sobre el punto de vista. O sea, el señor depende del sirviente no solamente porque mantiene su casa y porque es alguien sobre quien mandar y edificar así una identidad de dominio, sino también porque el Señor sabe que el sirviente lo ve desde abajo, que es un punto de vista que él no tiene sobre sí mismo. Y entonces sobre esta necesidad también se construye ese amor, ese romance entre el amo y el sirviente. También, desde luego, el sirviente puede envenenar al amo. Y me interesa que en esta telenovela, que es distinta de las telenovelas que tienen lugar en una oficina o en una plantación de café, los unos son ociosos, los aristócratas, y los otros, los sirvientes, están cuidando de una casa. O sea, todo el mundo gira en torno, el día de todo el mundo gira en torno al mantenimiento de algo, al mantenimiento de una casa. Es la casa que se cierra sobre sí misma. Bueno, pensaba en el pasado de la televisión, ¿no? Cuando éramos niños y veíamos, cuando yo era niña y veía telenovelas, cómo esperaba la telenovela, que daban todos los días a una hora. ¿Y cómo era eso? Es increíble porque era una cosa social, no individual. Ahora yo puedo meterme ahí los 20 capítulos de la telenovela, pero antes
todo el mundo que veía la telenovela, que podía ser todo el mundo que uno conocía, de hecho. En Colombia veía al mismo tiempo Gallito Ramírez, o qué sé yo. Todo el mundo le estaba pasando lo mismo, porque estaban viendo lo mismo de la telenovela. Es decir, los acontecimientos de la telenovela eran acontecimientos de todas las personas que uno conocía, eran un tema de conversación diario. eh, las telenovelas eran noticias de otro nivel de la realidad. Había noticias de la imaginación, que es increíble, ¿no? Ahora, pues sí podemos, supongo, hablar del último episodio de White Lotus, que lo entregaron por semanas, pero no es algo que dure tanto, ni es algo tampoco tan universal como era la telenovela local. Y la otra cosa que me preguntaba es, si yo me pongo a ver esa telenovela y veo 120 episodios o algo así, que me alerta físicamente que es demasiado. Entonces pensaba en la bulimia. O sea, uno puede comer desaforadamente y comer obsesiva, compulsivamente, pero de repente vomita, de repente se pone enfermo. ¿Cómo se pondría enfermo uno de modo que algo le avisaría que ya no puede ver un episodio más de La Promesa? O nada lo avisa, sino que se vuelve loco, como el Quijote de leer novelas de caballería o Madame Bovary de leer estos romances, estos amores. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa con el exceso de ficción? Que uno se convierte, claro, en un personaje, como Madame Bovary o como Don Quijote, pero la cosa es que tanto Madame Bovary como Don Quijote se convierten no solo en personajes, se convierten en libro mismo, en libro para otro, y entonces se convierten en legibles. Eh, bien, cuando yo estoy consumiendo estas telenovelas, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿La promesa incumplida o me estoy imponiendo inconscientemente el mandato de cumplir la promesa? Y por eso, o sea, mi pregunta también es en qué sentido o de qué modo soy yo Don Quijote y soy yo Madame Bovary por haber visto tantas telenovelas en mi infancia o ver estas telenovelas. ¿Qué lugares ocupan, qué hacen en mi imaginación estos lugares que estoy viendo? ¿Cómo han determinado mi acción? Es decir, mis expectativas con respecto al amor o con respecto a el ascenso o con respecto a la venganza o con respecto a la igualdad. ¿Cómo me he fraguado como una personaje de telenovela al ver esto? Eh, y otra es cómo la telenovela es un secreto que uno lleva también, ¿no? Si voy por ahí y voy pensando en Hannah y el señorito Manuel y la señorita Leonor y la marquesa y no sé qué, con mi obsesión, eso no se me ve, nadie va a saber que yo estoy viendo la promesa, pensando en la promesa. Estaba pensando que si yo me viera esos 740 episodios, eso equivaldría a cuántos años de cursos de los cursos que yo doy de literatura. Son como 7 años de cursos míos, el equivalente al tiempo de telenovela que vería. O algo así. Yo de verdad me pongo a hacer esas operaciones de cuántas horas son eso y a cuántas horas equivalen de cursos míos a razón de un curso por semana y luego me da un resultado, pero de verdad que tengo una discalculia y es absurdo por mi parte pretender hacer esos cálculos. Pero en fin, abre también la tentación de medir el tiempo de distintas maneras, ¿no? Medir el tiempo en cursos míos o medir el tiempo en temporadas de la promesa. El caso es que de verdad voy a dejar de verla, o sea, ya dejé de verla, así que ya superé esa adicción. Hay otras cosas interesantes en esta telenovela, por ejemplo, que muera muy pronto el primogénito, entonces se aborda esta otra línea argumental que es el segundogénito toma el lugar del primogénito, que está pues en todo el Génesis, está en la Biblia, en todas partes. Eh,
el primogénito y el elegido, esas dos cosas que no son la misma. Y bueno, creo que ya he dicho todo lo que quería decir, creo que ya he sacado todo lo que puedo a esta telenovela. También está la cosa del el segundo génito como el que no quiere heredar, sino irse. eh, y efectivamente es aviador el segundo génito de aquí. Es aviador y quiere ir a América. Es muy poético todo esto si se lee en términos de, pues, de la historia de nuestro drama, ¿no? De nuestros dramas. Este heredero del marquesado quiere volar hasta América y precisamente está siendo personaje de, eh, de un género de retorno de América que es la telenovela y está haciendo y quiere ser como un poco como los conquistadores que fueron a América, etcétera. Bueno, yo creo que ya es suficiente de este monólogo y sé que aunque deje de ver La Promesa, ahí está guardado todo eso que hicieron, esos 741 episodios que van a hacer al final, a fines de año, según leí, a fines de la cuarta temporada, para cuando uno quiera salirse de la propia vida. Eh, Acostarse y ver eso como si se pusiera a soñar con un sueño que otros le determinan, ¿no? Pero que a la vez no es un sueño completamente artificial y ajeno porque están los elementos de tus propios, desde tu inconsciente ahí, el incesto, la novela familiar, la, la inquietud de igualdad y todo. Así que ahí seguirá como promesa, aunque en este momento no la siga viendo. Bueno, eso era por hoy. Chao.